Gracias por la presentación y gracias, Fernando, también por la invitación. Transmito el agradecimiento y los saludos del director del Departamento de Dibujos y Estampas del Museo del Prado, José Manuel Matilla, con quien he realizado este trabajo, que bueno, también está de viaje y no ha podido venir. Bien, entre 1605 y 1608, el grabador de Malinas, Diego de Astor, abrió al menos 4 láminas de cobre reproduciendo cuadros originales del Greco. Solo conocemos 5 estampas realizadas a partir de ellas. La Adoración de los Pastores, de la que se conservan 2 ejemplares, reproduzco el ejemplar del Metropolitan, San Francisco y el Hermano León, Santo Domingo de Guzmán y San Pedro y San Pablo. Unas cifras verdaderamente reducidas si tenemos en cuenta que el propio medio del grabado tiene como principal cualidad la multiplicidad, la posibilidad de obtener a partir de una lámina de cobre un número considerable, que no infinito, de imágenes exactamente iguales, permitiendo de este modo la difusión de una obra a un público numeroso en cantidad, variado socialmente y repartido en el espacio geográfico. Gracias al inventario realizado en 1614, a la muerte del Greco, del que extracto aquí la parte correspondiente a las estampas, la mención que se hace a las estampas, y al inventario de 1621, bueno, se ve bien, ¿verdad? La parte de... Vale, bueno, gracias. Sí, y al de 1621, con ocasión de la primera boda de su hijo Jorge Manuel, sabemos que hubo por lo menos 12 planchas que Astor realizó antes de abandonar en 1609 el taller del Greco para pasar a trabajar a la Casa de la Moneda de Segovia. Desde entonces, el grabador se ocuparía de trabajos muy diferentes a los que había desarrollado en Toledo, de los que traigo aquí algunas muestras, encargándose de realizar pues, básicamente los troqueles para las monedas y desde 1637 los sellos para el papel sellado, que es lo que aparece en la parte de abajo. Es decir, pasa de realizar un trabajo que podemos considerar más artístico a un trabajo, desde luego, para el que se requería una gran especialización, pero de un carácter completamente diferente. Aunque estas estampas se han recogido en muchos de los estudios dedicados al pintor, persisten una serie de incógnitas en torno a ellas, a cuya resolución nos proponemos contribuir en la medida que sea en los minutos que siguen. Esta intervención reevalúa estas obras a través de un análisis de sus características materiales, atendiendo a las peculiaridades del arte gráfico y, por tanto, no mirándolas únicamente desde la perspectiva de la producción pictórica del Greco. Esta, en nuestra opinión, ha sido la tónica dominante en la historiografía hasta ahora, que ha considerado únicamente su dimensión como estampas de reproducción. Y bueno, aunque no tengo tiempo para entrar en esto a fondo, obviamente, como es bien sabido, el término estampas de reproducción es un término enormemente problemático, de manera que tanto en esta intervención como en la publicación posterior nos referiremos a estampas de reproducción más bien por conveniencia, ¿no? Pero no porque no seamos conscientes, y así lo aclararemos, de lo problemático que es este término. Bien, como decía, se les ha considerado únicamente en su dimensión de estampas de reproducción, pues ni sus aspectos técnicos, ni los sociales o los culturales han merecido hasta ahora poco más que breves referencias bibliográficas. La razón de todo ello quizá esté en la propia dificultad de su análisis, privadas de referencias documentales que nos permitan comprender por qué y para qué se hicieron. Bueno, las tenía aquí otra vez, pero no sé qué ha pasado. Ups. Perdón. Las tenía aquí. Bueno. Sí, ¿cómo y para qué se hicieron? Solo el estudio de las obras mismas y de su contexto histórico y artístico podrá permitirnos obtener alguna respuesta, aunque sobre todo nos inducirá a formular más preguntas. La iniciativa del Greco de llevar sus obras a la estampa presenta un caso excepcional en el ámbito hispano de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, y para evaluarlo en su justa medida es necesario tener en cuenta 2 precedentes significativos: los europeos y las tímidas iniciativas finalmente fracasadas tendentes a la creación en España de una tradición de estampa de reproducción.
Estas últimas fueron encabezadas por el burilista amberino Pedro Perret, establecido en Madrid en 1583 a instancias de Juan de Herrera para llevar a cabo la estampación de los diseños del Escorial. Perret, quien conoció en Roma a Cornelis Cort y su obra para Tiziano, había trabajado principalmente como autor de estampas de reproducción para prestigiosos talleres en Roma y París. Trajo consigo a España la pericia de un burilista al nivel de los mejores de Europa, proponiendo una técnica alternativa a la obsolescente entalladura, y ello le valió su nombramiento como grabador del rey en 1595, aunque nunca dejara de mantener contactos con su tierra natal. Los resultados del intento de establecer una tradición de grabado en suelo hispano cuajaron con la llegada en los primeros decenios del siglo XVII de un variado grupo de grabadores procedentes del norte de Europa dispuestos a satisfacer las necesidades del mercado. Aunque pronto serían reorientados en función de la demanda hacia el retrato y el frontispicio, sí se realizaron algunas estampas de reproducción en la primera mitad del siglo, destacando en este sentido autores como Cornelis de Ver, que con escasa fortuna abrió una tienda para el comercio de estampas y costeó la producción y distribución de las obras de algunos de sus colegas como Juan de Nort. Las fechas del comienzo de esta iniciativa son cercanas a la relación Astor-Greco, ya que Perret realizó las estampas del Escorial entre 1583 y 1589 y unos 10 años después se produjo su nombramiento regio. Parece indudable, pues, que sí existieron intentos tanto de la propia monarquía como de las élites intelectuales del reino de iniciar una práctica del grabado calcográfico y quizá esto animara al Greco a desarrollar este proyecto. El segundo de estos precedentes, el europeo, representa, como bien sabemos, una tradición sólidamente asentada y por su experiencia en el ámbito artístico italiano, el Greco conocía y quizá quiso emular las asociaciones de Rafael con Marcantonio Raimondi y de Tiziano con Cornelis Cort. Cort trabajó con Tiziano entre 1565 y 1566, realizando 6 estampas a partir de diseños suyos y de nuevo en 1571. La colaboración profesional entre ambos se inscribe en la línea iniciada por Andrea Mantegna, el primer artista que recurrió a la difusión gráfica, aunque en sus estampas no se cite ni el nombre del autor ni el suyo como inventor. El caso de Rafael y Marcantonio Raimondi es el primero en el que se consignan menciones de autoría para inventor y grabador, aunque son conocidos también los problemas que el último, Raimondi, tuvo con Durero y su serie de la vida de la Virgen, que llevarían al artista alemán a la obtención de un privilegio imperial para proteger sus derechos. También Tiziano, por los años de su colaboración con Cort, obtendría un privilegio del Senado veneciano el 4 de febrero de 1567 para esta misma finalidad, para la protección de sus derechos. Sin duda, el Greco conocía bien la relación entre Tiziano y el arte gráfico y no nos referimos solo a su relación profesional con el grabador de Horn, de la que quizá fue testigo presencial, pues se encontraba en Venecia en 1568, sino a otras experiencias previas del pintor con maestros como Ugo da Carpi. El Greco mencionó a Carpi 2 veces en sus comentarios a las Vite de Vasari, la primera simplemente para señalar que lo consideraba digno de ser nombrado y la segunda al alabar su ingenio para creaciones fantásticas, como había demostrado sobradamente en su invención del claroscuro, con el que podían recrearse de manera satisfactoria en imágenes monocromas las gradaciones tonales de los pintores. Carpi había comenzado, precisamente en Venecia junto a Tiziano, su transformación desde modesto artesano impresor para el mercado editorial veneciano a la de maestro capaz de trasladar convincentemente al medio gráfico las cualidades y efectos del dibujo. Pero no fue esta la única técnica del arte gráfico resaltada por el Greco en su lectura de las vidas vasarianas, pues también le interesó la pericia de autores como Parmigianino en El Aguafuerte, a propósito del comentario de Vasari sobre sus Natividad y llanto. Y llanto sobre Cristo muerto. Desde el punto de vista del arte gráfico, sin embargo, los comentarios más significativos que al Greco mereció la lectura de Vasari vinieron provocados por las opiniones del tratadista sobre Durero, a quien el pintor cretense defendió de manera decidida, y por su aprecio y opiniones sobre obras concretas como La Virgen ante Cristo muerto, grabada por Raimondi sobre composición de Rafael, y sobre esta estampa, El martirio de San Lorenzo, por Marcantonio Raimondi, que Vasari calificó como bellísima, anotando el Greco:
Fue tenida por tal y lo es, de manera que a éste se le podría decir que por su honra no habría de hacer otra cosa. También en sus anotaciones a Vitruvio dejó constancia del carácter utilitario que para pintores y arquitectos podía también en ocasiones tener la estampa. De todas estas notas podemos deducir que el Greco estimó el arte gráfico y a algunos de sus más destacados artistas y que le interesaron los diferentes procedimientos técnicos. Sus palabras demuestran que para él la estampa no fue un arte menor al servicio de la pintura, aunque tampoco obviara la comodidad que para los pintores suponía contar con ellas. Sobre los motivos por los que eligió a Diego de Astor para llevar sus obras a la estampa y de qué manera contactó con él, solo podemos especular. Existen varias posibilidades y las desarrollamos obviamente más por extenso en el texto escrito, pero creemos que pudieron contactar a través de Joan Batista Labaña o de Pedro Salazar de Mendoza. El primero de ellos viajó a Flandes en 1601 por encargo de Felipe III y regresó a España en 1604, es decir, en fecha cercana a la primera actividad documentada de Astor en Toledo. Con posterioridad a su estancia toledana, Astor colaboró estrechamente con él en varios de sus proyectos, como el mapa de Aragón o las genealogías de los reyes de España, abandonando incluso sus obligaciones en Segovia para venir a Madrid a trabajar en proyectos dirigidos por Labaña a requerimiento de éste. Para una obra de Pedro Salazar de Mendoza también trabajó Diego de Astor con posterioridad a sus años en Toledo, realizando la estampa frontispicio de uno de sus libros en 1622 a partir de un dibujo de Juan Bautista Monegro. Que Mendoza tenía interés en el arte gráfico está fuera de duda. Tras su muerte en Toledo se inventariaron entre sus bienes numerosas estampas, algunas de ellas muy probablemente obra de Diego de Astor, y sobre todo fue encargado de proyectos de importancia como la serie de estampas del crónico de la excelentísima Casa de los Ponces de León, realizadas entre 1617 y 1620. Como demostró el profesor Richard Kagan, Salazar de Mendoza estaba profundamente implicado en la glorificación de su ciudad, en conseguir que la corte regresara a Toledo y ayudara a revitalizar una economía que inició un lento pero inexorable declive desde la segunda década del siglo XVII. Parte de sus desvelos se dirigieron a gente relacionada con la industria del libro y a dinamizar la producción cultural en Toledo. Desde esta perspectiva, pensamos que no es extraño suponer que fuera él quien pusiera en contacto al Greco y a Diego de Astor. La primera de las estampas conservadas, La adoración de los pastores, fechada en 1605, es una obra excepcional por varias razones. En primer lugar, por su tamaño, mayor no solo que las restantes estampas realizadas en el marco de la relación Diego de Astor-El Greco, sino mayor que prácticamente la mayoría de las que se hicieron en España con posterioridad a lo largo de todo el siglo XVII y solo equiparable entre las anteriores a las estampas del Escorial de Pedro Perret. También lo es por la complejidad formal de la pintura que reproduce, por su ambición artística y por su complejidad iconográfica. La primera cuestión, el tamaño, es importante porque nos revela la voluntad de elaborar una estampa de calidad formal en la que pudiera quedar reflejada la complejidad de la pintura y el deseo del Greco de equipararse a otros pintores italianos o flamencos que ya habían difundido sus composiciones a través de este medio. La realización de trabajos de este tipo suponía una notable inversión económica, pues al coste de los materiales, el cobre, la necesidad de tórculo, las tintas y el papel, habría que sumar el pago por el trabajo del grabador. Según se desprende del único contrato conocido en esta época entre editor y grabador, el precio por abrir una lámina de aproximadamente la mitad del tamaño de esta, que serían las correspondientes a la Salmodia Eucarística del mercedario Melchor Prieto, publicado en 1622, la única obra para la que conocemos un contrato para el encargo de las planchas, y que también la traigo para comparar un poco la diferencia de tamaño entre lo que sería una estampa estándar destinada a un libro y las excepcionales de Pedro Perret y, por tanto, de la adoración de los pastores de Astor. Como decía, según se desprende del único contrato conocido en esta época entre editor y grabador, el precio por abrir una lámina
de aproximadamente la mitad del tamaño de esta, es decir, la lámina de tamaño folio que vemos a la derecha de la pantalla, era de 200 reales y el periodo de trabajo necesario no era inferior a un mes. Extrapolando estos datos, podríamos calcular que para una lámina como la Adoración, Astor debió invertir no menos de 2 meses y su remuneración rondaría los 400 reales, cantidad nada despreciable si tenemos en cuenta además que en el ejemplar conservado en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, aquí figura una cifra manuscrita que lo valora en 4 reales. Es decir, que solo para amortizar la parte contractual del trabajo deberían venderse al menos 100 ejemplares. Las tiradas eran grandes en el caso de las ilustraciones para libros, como la que acabo de mostrar de Melchor Prieto, de Jean de Cour para el libro de Melchor Prieto, pero carecemos de referencias sobre el número de ejemplares que se tiraban de estampas sueltas, aunque hemos de pensar que sobre todo aquellas empleadas por cofradías o en celebraciones de carácter mal llamado devocional, pudieran alcanzar cifras semejantes. Las referencias documentales sobre las estampas del Greco nos apuntan un único y poco preciso dato sobre las cantidades editadas. Las 100 estampas hechas en casa del inventario de 1621, que acaso podría referirse al número de estampas no vendidas, y ya se trate de la tirada de una sola lámina o de varias, denota un limitado número de ejemplares editados. También son inusuales, y desde este punto de vista también la estampa es inusual por las menciones de autoría que encontramos aquí. En la estampa figura el nombre del pintor, aquí tengo este detalle, que estaría aquí. Figura el nombre del pintor en el interior del cuadro, en caracteres griegos, como es característico de su obra, pero a diferencia de lo que sucede en las pinturas... Ay, no sé si se ve algo. Bueno, a diferencia de lo que sucede en las pinturas, aquí no figura tras el nombre el término epoiei, lo hizo. Ello solo podemos interpretarlo como una indicación por parte del Greco de que la estampa no debía considerarse como obra material suya, aunque sí lo fuera el modelo. La autoría del grabador está claramente reflejada a través de su nombre, grabado con caracteres caligráficos. Sin embargo, pese a esta mención explícita, estas estampas rompen con la tradicional forma de indicar las diferentes responsabilidades, invenit o pinsit para el autor de los modelos y sculpsit para el grabador. Astor indicó su autoría con mención expresa de la ciudad en la que elaboró la estampa, Toledo, y el año, lo que revela su decisión de vincular el nombre del Greco al suyo y al de la ciudad en la que desarrollaban ambos su actividad. Y es que no hemos de olvidar que si el Greco era en esta fecha un artista reconocido en su entorno, no ocurría lo mismo con el recién llegado Diego de Astor, de cuya actividad esta es la primera obra conocida y que plantearía la asociación con una figura prestigiosa como una estrategia quizá para darse a conocer. Como en gran parte de las estampas denominadas habitualmente de reproducción, es frecuente encontrarnos con una inversión de la imagen en la estampa en relación con el original pictórico. Pese a esta alteración, la comparación con la que puede ser considerada la pintura original, de la que parte el grabador, conservada en el Colegio del Patriarca de Valencia, nos permite apreciar en primer lugar que en todo lo sustancial, tanto en las figuras como en los fondos, hay una absoluta identidad. Sin embargo, un par de cambios aparentemente poco significativos nos obligan a pensar que el Greco supervisó minuciosamente todo el proceso. El principal cambio reside aquí, en el grupo de ángeles que sobrevuelan la escena. En la parte superior de la composición, cantando alabanzas al niño. En la pintura de Valencia, el ángel del centro proyecta una de sus piernas directamente hacia abajo, rozando prácticamente con la cabeza del joven pastor que desde el fondo nos mira y proyecta su brazo hacia adelante en escorzo. La estampa, sin embargo, ha modificado ligeramente la disposición de este conjunto angelical y, especialmente, la pierna del ángel ha variado su posición, rompiendo el eje vertical de la pintura al desplazarla hacia la izquierda, de modo que la parte superior de la cabeza del pastor ha quedado libre de interferencias visuales.
¿Qué conclusiones podemos inferir de este cambio, aparentemente insustancial? La primera de ellas es que difícilmente podemos pensar que el mismo grabador asumiese la realización de un cambio como este por decisión propia, por lo que es obligado pensar que fuese el Greco quien en el dibujo preparatorio elaborase dicho cambio, consciente de que esta modificación mejoraba la composición haciéndola más clara. Pequeños cambios como este son apreciables de todas formas en el proceso creativo del Greco para esta pintura, pues en el boceto que se conserva en el Metropolitan, aquí se ve un poco un detalle, el boceto que se conserva en el Metropolitan Museum of Art, bueno, no sé si se ve algo, pero todavía mantiene la disposición del grupo de ángeles, mientras que la cabeza del buey aún no ha sido reubicada junto a la Virgen. Gracias. Y está todavía en la parte inferior de la composición. Ello nos habla de un meticuloso proceso de elaboración en el que en cada paso se van encajando las figuras a través de pequeñas modificaciones en la búsqueda de una mayor claridad compositiva. Son numerosos los grupos de ángeles en actitudes similares presentes en diferentes pinturas del Greco. Composiciones como el Bautismo de Cristo del Colegio de María de Aragón, hoy en el Museo del Prado, el Entierro del Conde de Orgaz, Toledo, Iglesia de Santo Tomé, la Adoración de los Pastores en la Fundación Botín y en el Museo del Prado, entre otras, muestran grupos angélicos similares que nos llevan a plantear la utilización de modelos reutilizables como los citados por Francisco Pacheco en su visita al artista en Toledo. Quizá también, como recientemente ha apuntado Leticia Ruiz, el Greco se sirviera de los denominados antíbola, un tipo de dibujos que se utilizaba para el traslado de las composiciones en la pintura mural en el arte posbizantino y que seguramente conocía por su formación cretense. Estos dibujos permitían reproducir de forma sistemática composiciones ya efectuadas y reutilizar de este modo el trabajo, repitiendo modelos o variándolos ligeramente. Otro pequeño elemento es la clarificación de la identidad de este personaje que aparece al fondo, a la derecha, en medio de un paisaje. En la pintura es más complicado distinguir si se trata de un pastor o de un ángel, pero precisamente quizá por esa dificultad interpretativa no es de extrañar que cuando Astor tuviera que grabar la composición necesitase saber con precisión qué debía representar, y su identidad resulta mucho más clara, creo, en la estampa, donde comprobamos que se trata de un varón desnudo. Sobre ello volveremos más adelante, pero ahora es importante constatar que un cambio como este implica necesariamente la participación del pintor en la supervisión de la estampa a través de la elaboración del dibujo preparatorio. Otro de los aspectos más notables de la estampa es el modo en que Astor interpretó la forma de pintar del Greco, con sus formas dislocadas, pincelada rota, vibrante colorido e intensos contrastes lumínicos, y la tradujo a un lenguaje fundamentalmente lineal que se servía exclusivamente del blanco del papel y del negro de la tinta. En cierta manera, el proceso creativo del Greco de comenzar las pinturas esbozando un dibujo, y seguro que esto habló Benito Navarrete el otro día muchísimo mejor que yo, así que no voy a comentar sobre esto, pero simplemente señalar que ese proceso creativo del Greco de comenzar las pinturas esbozando un dibujo a punta de pincel con pigmento negro y después ir superponiendo planos de color para rematar el cuadro con pinceladas de luz y color, va a encontrar su equivalente gráfico en la estampa de Astor, que primero esboza la línea con el aguafuerte. Es increíble cuando se observan de cerca lo magníficamente hecha que está esta estampa desde el punto de vista técnico, lo que hace dudar desde luego que Astor fuera un aprendiz del Greco, ¿no? Que es lo que siempre se repite. Desde luego quien ha hecho esto, y es la primera obra que hace para él, conoce muy bien la técnica, conoce muy bien su manera de trabajar. Como decía, primero esboza la línea con el aguafuerte para después ir superponiendo planos con buriladas variadas y con zonas en blanco. Sin embargo, la práctica artística sugiere que ambas tareas en este momento, el dibujo para llevar a la plancha y la ejecución real de la plancha, estaban bien diferenciadas y reconocidas a través de las inscripciones.
Astor emplea una variedad de buriladas sorprendente para la época que adapta en función de lo que quiere reproducir, desde sencillas líneas que se entrecruzan de una forma un tanto irregular a otras suavemente moduladas con puntos en el interior de intersecciones, como por ejemplo vemos bueno, no sé si se aprecia muy bien, pero en esta parte de la espalda y del traje del pastor se ven esas intersecciones, esas líneas entrecruzadas con diminutos puntos en cada una de ellas, que ayudan a matizar los volúmenes, configurando suaves transiciones que van desde las delicadas representaciones de los rostros a las intensas sombras de la espalda de las figuras. Especialmente notable es la manera de interpretar aquellas cualidades singulares de la pintura del Greco, pues Astor, en lugar de circunscribir las figuras, las desvanece mediante la ausencia de un contorno definido, de modo que las figuras aparecen con límites quebradizos. Y al igual que en las pinturas las figuras se definen a través de intensas pinceladas negras o blancas fuera de su contorno, Astor construye espacios oscuros con intensos rayados o totalmente desprovistos de ellos para los contornos luminosos. Con esta forma de trabajar de gran libertad en el empleo de los recursos gráficos, consigue captar a nuestro juicio la esencia de la pintura del cretense, pese a que su estilo haya resultado áspero, según se ha juzgado algunas veces, según la forma canónica de entender el arte del grabado. La estampa también es significativa por la... bueno, tenía más de... Aquí se ve un poco mejor lo que comentaba antes. La estampa también es significativa por la inscripción que aparece al pie y que, quizá por sorprendente que parezca, no se le ha prestado demasiada atención, quizá por eso a lo que aludía al principio, que son obras que se han analizado siempre desde el punto de vista de la pintura, es decir, desde el punto de vista de la pintura del Greco, y no se han analizado en cuanto a obras ellas mismas, ¿no? Obras de arte gráfico. De hecho, la estampa, pues, tantas veces ha sido reproducida, la inscripción jamás que sepamos se ha traducido, ¿no? Lo que aparece al pie es una adaptación de un fragmento de un Kontakion de Romano el Meloda o Romano el Cantor, un autor originario de Emesa, Siria, donde nació hacia el año 490, pero que al pasar gran parte de su vida en Constantinopla funde en su producción literaria las traducciones griega y siriaca. Los Kontakion, y aquí hemos incluido la primera traducción que se ha hecho al castellano de los textos de Romano el Cantor y nuestra traducción del texto latino de la estampa. Como decía, los Kontakion, homilía cantada en verso, eran un género característico de la liturgia bizantina, utilizado por los cristianos en Oriente desde los primeros siglos. Lo que aparece al pie de nuestra estampa es el proemio, llamado en griego, perdón por mi pronunciación griega, pero aproximadamente koukoulion, que marca el carácter de todo el himno, en concreto el proemio del cuarto himno, segundo dedicado a la Natividad, en el que se cuenta la visita de Adán y Eva al portal para rogar a María su intercesión por ellos ante el niño. Aunque reducido y simplificado, el texto de la estampa mantiene en lo esencial el texto del Meloda, y en este punto es necesario retomar esa figura masculina que aparece en segundo plano a la derecha, que generó confusión entre los estudiosos del Greco como Álvarez Lopera, que señaló la dificultad para precisar su identidad. Teniendo en cuenta el texto, puede afirmarse, creemos, que esta figura masculina desnuda es Adán, cuya caída viene a remediar Cristo con el comienzo de la redención. El texto del himno menciona a Adán, nacido sin madre al principio de los tiempos, al igual que Cristo existe antes de todos los siglos, pues nace del Padre, pero su nacimiento como hombre de la Virgen María inaugura un nuevo tiempo y un nuevo Adán, dejando atrás la muerte del pecado. La estampa, además, amplía su ámbito de significación al desarrollar el tema planteado en la época patrística de la simetría entre el papel de María y el de Dios Padre en la venida al mundo del hombre Dios. Por su cronología, 1606, la segunda de las estampas conservadas constituye un extraordinario ejemplo de los diferentes usos que podían tener estas imágenes.
Está realizada a partir de un Santo Domingo en oración que desconocemos, pero del que existen numerosas copias. La más conocida se conserva en el Museo de Santa Cruz de Toledo y procede de la parroquia de San Nicolás de Bari. Traigo esta fotografía que es espantosa, pero es la única que aparentemente se puede encontrar. A diferencia de las demás, la imagen resultante está en el mismo sentido de la pintura, como se ha encargado de subrayar la historiografía, que también puso de manifiesto que la letra que aparece en la parte inferior estaba invertida. Sin embargo, el estudio directo del único ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional de España revela que se trata de una contraprueba y que, por tanto, lejos de reproducir la imagen en el mismo sentido de la pintura, lo que ofrece es una visión especular de la estampa original. Las contrapruebas se obtenían a partir de una estampa recién salida del tórculo, que tuviese, por tanto, la tinta fresca y que se colocaba en contacto con una hoja de papel, pasándolas después por la prensa, de modo que la tinta de la estampa pasaba a la hoja de papel, invirtiendo de nuevo la imagen, que de este modo quedaba en el mismo sentido que la lámina, el dibujo y la pintura que había generado el proceso. No tenemos referencias contemporáneas sobre la utilidad de dicho proceso, pero a juzgar por los ejemplos conservados, debemos suponer que fue relativamente usual durante los siglos XVI al XVIII, quizá con la función de comprobar la relación visual con el original y como referencia para hacer correcciones sobre la lámina en caso de que fuera necesario. La comparación de una estampa original y de una contraprueba permite apreciar que estas últimas, además de invertidas, son siempre mucho más pálidas, sin apenas relieve en las tintas y sin marcas de la huella de la lámina, lo que hemos podido constatar en nuestro análisis directo de las estampas, que permiten ver el contraste entre el relieve y la viveza de color en la adoración y la superficie plana del Santo Domingo. Además, este ejemplar muestra las huellas de su manipulación, ya que está formado por 3 trozos de papel adheridos a un segundo soporte. El principal trozo sería esta parte central con la figura del santo, mientras que habría un segundo que creo que se distingue bien, ¿verdad?, en la parte superior, que ha perdido además algo en el centro porque no encaja perfectamente con la parte inferior. Hay algunas partes donde se puede ver que no encaja de manera exacta con lo que sería la parte superior, y el inferior con una inscripción que también está pegado. El resultado es una estampa sin matices, muy plana, con unas zonas poco definidas y con lagunas sin tinta o zonas excesivamente oscuras sin gradación en las buriladas. Aunque el trabajo de esta lámina no alcanza la calidad del de la adoración de los pastores, ya que no se sirve del complejo lenguaje de la red de rombos de la talla dulce, debemos intuir un preciso trabajo a aguafuerte, especialmente apreciable aquí, en la parte del fondo de paisaje. Pero, como digo, está en muy mal estado y muy manipulada y es un poco complicado de apreciar. Además, en contraste con la estampa anterior, la inscripción revela un destinatario más amplio, de carácter quizá devocional y popular, al componerse de elementos poéticos recurrentes en la literatura geográfica de la época, al igual que la tercera de las estampas, San Francisco y el hermano León meditando sobre la muerte, en una composición invertida en relación al cuadro que le sirve de modelo, conservado actualmente en Ottawa National Gallery of Canada, pintado hacia 1600, por tanto, solo 6 años antes de la realización de la estampa. Las numerosas copias que conocemos de esta pintura hacen de ella una de las composiciones más exitosas del cretense, por lo que no es de extrañar que una de las razones para la realización de esta estampa fuera el éxito comercial que podía lograr con la venta de una imagen muy demandada y, por tanto, de un tamaño menor. La última de las estampas, y ya termino, San Pedro y San Pablo, responde a un tema elaborado al menos 2 veces por el Greco. La primera hacia 1587-1592, en este cuadro conservado hoy en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, y la segunda hacia 1607, hoy en el National Museum de Estocolmo. Pese a la similitud entre ambos, la comparación con la estampa invertida nos permite afirmar que Astor copió el segundo modelo, cronológicamente más próximo a la fecha del grabado. Tanto la fisionomía de ambos santos como su indumentaria nos remiten a este segundo modelo. Como ya es característico del estilo de Astor, grabó los rostros con notable precisión a base de ligerísimos trazos a buril,
algunos sobre una base de aguafuerte, mientras que los mantos están concebidos con vigorosas buriladas para expresar su volumen y contrastes lumínicos. De forma novedosa, Astor rompe las líneas de contorno de la figura con sombreados exteriores, del mismo modo que hace el Greco en su pintura, realizados con pequeñas buriladas que al tiempo que crean el contorno lo difuminan. Lamentablemente, de nuevo el uso al que ha sido sometida la estampa nos impide apreciar fácilmente las calidades, pudiendo apreciarse el desgaste especialmente aquí, en las zonas de más intenso rayado, donde la nitidez e intensidad de las tintas se ha ido perdiendo. La ausencia, una vez más, del texto inferior no permite inferir alguna información sobre los posibles destinatarios de la estampa. La mayoría de los estudiosos del Greco han señalado que el artista concibió estas estampas como una posible salida a sus problemas financieros y como medio para hacer que su nombre y su obra llegaran más lejos. Pero, y sin descartar completamente, naturalmente, estas ideas, es evidente que una estampa como la Adoración no se hizo para una difusión masiva. Así lo indican sus características técnicas e iconográficas. Quizás sí para estudiosos, algunos de esos amigos eruditos y admiradores de la obra del Greco que no pudieran adquirir sus pinturas. Tampoco parece haber sido este el caso de San Pedro y San Pablo, que remitiría más bien a las dos principales vías posibles en la vida cristiana, la vida activa y la vida contemplativa, la acción y el intelecto, que podrían plantear reflexiones de interés para hombres de Iglesia, pero no para una audiencia general. Distinto sería el caso de San Francisco, la imagen más popular del Greco en la España del momento, y de Santo Domingo, como parece indicar su inscripción en línea con la literatura geográfica. Pero en este análisis también habrá de tenerse en cuenta, y así lo haremos en el texto escrito de esta presentación, en el que desarrollaremos más por extenso ideas aquí solo apuntadas, el interés que el Greco tuvo en el propio arte del grabado y su deseo de emular esa práctica que había conocido en otros talleres de Europa y que quiso importar a España. Muchas gracias.